Muy buenos días a todos, reciban un fuerte y caluroso abrazo. Vamos a compartir la palabra del Señor, tenemos algo impactante, creo yo, de parte del Señor. El domingo anterior vimos el primer de 3 pasos que habíamos visto dentro de la primera carta de Juan. El primer paso lo dimos el domingo anterior, cuando a través de las Escrituras pudimos descubrir nuestra actual condición espiritual. Los que estuvieron presentes, escucharon lo que compartimos, pudieron comprender qué es lo que Dios nos mostraba de cuál era nuestra circunstancia y cómo el Señor nos impulsaba, nos empujaba a tomar serias decisiones para conformarnos más y más a la imagen de Cristo, para tener un carácter conforme al corazón del Señor, para que nuestras actitudes, nuestros actos estén gobernados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a dar el segundo paso en esta dirección. Y este segundo paso tiene mucho que ver, o tiene todo que ver en realidad, con lo que es el crecimiento espiritual. Y hablar de crecimiento es algo delicado, tanto en la parte natural como en la parte espiritual. Cuando hablamos de crecimiento dentro de la parte natural, vamos a asemejar cómo ve un padre hacia su hijo, ¿de acuerdo? Cuando un padre ve que algo no está creciendo como debería ser en el entorno de su hijo, pueden suceder 2 cosas. Primero, podemos entrar en negación. Y cuando entramos en negación, alguien puede decir, no, es que yo he hablado recién a los 5 años, así que si no está hablando mi hijito, no te preocupes. O yo recién he hecho amigos cuando tenía 8 años, así que si no está hablando con otros niños, no te preocupes. Podemos pasar por esas circunstancias. Yo como papá he pasado por circunstancias similares. Entonces, es algo que un papá puede tener. El primer paso, la negación. Es decir, que todo está bien, no hay ningún problema, va a crecer o va a mejorar o va a salir adelante sin dificultades. O lo segundo que puede pasar es aceptar las circunstancias y tomar las medidas necesarias. Y cuando esto sucede, los papás toman la mejor decisión, porque en el tiempo correcto, en el tiempo justo, pueden mejorar las circunstancias adversas. Entonces, un papá debe estar pendiente del crecimiento natural en todas las áreas de la vida de nuestros hijos. No solamente en talla, en estatura, no solamente en peso, en conocimiento y en todo el desarrollo normal y natural. Ahora, en la parte espiritual, ¿qué es lo que pasa? Pueden existir las 2 mismas circunstancias en la vida de un creyente. Un creyente también puede entrar en negación y decir, no, lo que pasa es que ya conozco la palabra, así que no hay mucho problema si no me congrego seguido. O no hay mucho problema si no estoy leyendo la Biblia también seguido. Además, yo ya conozco de estas cosas. Entonces entramos en negación. O podemos darnos cuenta y decir, sí, en verdad el Señor me está hablando, el Señor me está llamando, el Señor me está cuidando y necesito enfrentar este problema y tomar medidas serias para comenzar a crecer espiritualmente. El propósito que hoy tenemos, a través de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, es que notemos, que vivamos, que entendamos la importancia del crecimiento espiritual en nuestra vida y que juntos podamos responder a 2 preguntas. La primera, ¿estoy creciendo espiritualmente? Y la segunda, ¿en qué etapa del crecimiento espiritual estoy? Porque vamos a entender, vamos a descubrir que hay etapas en el crecimiento espiritual. Entonces, leamos primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los que han estado atentos ya pueden entender y encontrar las 3 etapas del crecimiento espiritual que la palabra nos da. Ahora, cuando mencionamos la palabra crecimiento, estamos hablando de situaciones distintas, abismalmente distintas en la parte natural como en la parte espiritual. Por ejemplo, en la parte natural es algo que no podemos frenar. Un niño cuando nace ya comienza a crecer en estatura, comienza a ganar peso. Durante toda la vida vamos creciendo, ya sea en experiencia, nos crece el cabello, nos crece la panza, nos crece... Algo que me llamó la atención es que las orejas es algo que va creciendo por toda la vida. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Nos crecen las uñas y demás cosas, ¿no? Entonces ya podemos ver que naturalmente nuestro cuerpo va creciendo, nuestro entendimiento va creciendo, nuestra experiencia va creciendo y muchas cosas. Pero ¿sabían ustedes que en la parte espiritual es muy distinto? Primero, en la parte espiritual, el crecer es un mandato bíblico. El Señor nos manda que crezcamos espiritualmente. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es una responsabilidad que nosotros necesitamos tomar con mucha seriedad, con temor y temblor. Así que tu crecimiento espiritual no depende del pastor, no depende de la iglesia, aunque sí son instrumentos de Dios para ese crecimiento, sino que depende exclusivamente de ti. Esto, hermanos míos, es de vital importancia para nosotros. Es un proceso que debemos tomar y comenzar a vivir. El apóstol Pedro decía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estamos impulsados, es un mandato de Dios que nosotros comencemos a crecer espiritualmente una vez que hemos nacido. Otro punto importante es que nosotros tenemos 2 caminos. O crecemos espiritualmente o decrecemos. Muchas veces yo he escuchado y también he creído en esa frase de estoy estancado espiritualmente. Como que he crecido hasta cierto nivel espiritual y me he quedado ahí, estoy estancado. Pero la palabra enseña que tienes 2 caminos. O estás creciendo o estás decreciendo. Y eso es interesante porque la palabra habla de este estado como un caminar perpetuo, continuo, constante. Es decir, siempre estás caminando en pos de las cosas que le gustan al Señor, que le agradan al Señor, y también huyendo de las cosas que el enemigo quiere poner y plantar en tu vida. O si te paras, no es que estás estancado, es que comienzas a decrecer espiritualmente. Uno de los mejores ejemplos que hay en la naturaleza es el salmón. Yo creo que todos ustedes conocen que el salmón es un pez bastante interesante, pues puede cambiar incluso hasta su sistema, porque comienza en el mar, que es agua salada, y comienzan a subir por los ríos, que es agua dulce, hasta llegar a la parte más alta de las nacientes de los ríos para poner ahí sus huevos. Pero tienen que atravesar demasiadas cosas. No solamente saltar a través de las cascadas, esquivar a los osos, a los cazadores, a los pescadores, todas las cosas que van en contra de ellos. Si algún salmón deja de nadar, ¿qué le pasa? ¿Se queda estancado ahí? Pues no. La corriente lo lleva de vuelta hacia atrás. Tu vida espiritual es igual. Si tú por algún motivo te has quedado ahí, no estás estancado, estás retrocediendo. Tal vez no lo has notado, pero esa es la realidad de lo que es nuestra vida espiritual. Así que no podemos quedarnos dormidos en esto. Necesitamos continuar creciendo espiritualmente. No dejemos que el enemigo nuble nuestra mente, nuble nuestro entendimiento y nos lleve de una etapa de crecimiento a ser nuevamente niños espirituales. Vamos a ver también la importancia de captar
¿qué no es crecer espiritualmente? Porque a veces confundimos y pensamos, no, y es que yo estoy creciendo espiritualmente por actividades que realizamos. Por ejemplo, el crecer espiritualmente no se da con el servicio. A veces pensamos que porque estamos sirviendo es que estamos creciendo espiritualmente. Eso no es cierto. Más bien es al contrario. Porque estamos creciendo espiritualmente es que servimos con amor hacia las demás personas. Por eso es que muchas personas que tienen que no están creciendo espiritualmente, que están en la etapa de niños espirituales, cuando quieren servir o están sirviendo en algún lado, como que se adueñan o se apropian de eso. Y en vez de alentar a otras personas, de enseñar y de mentorear a otros para que puedan crecer en el servicio, no dejan que nadie más se acerque a lo que le está haciendo. En cualquier área de la iglesia. ¿Qué más? El crecimiento espiritual no es solamente conocimiento. A veces pensamos que leer de tapa a tapa la Biblia y conocer todo lo que dice es que ya somos crecidos espiritualmente. Pero saben, una realidad es que cualquiera puede acumular conocimiento. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y domina la Biblia. No solamente en su idioma, sino en los idiomas originales y en otros idiomas más. La domina perfectamente. Pero eso no quiere decir que ha crecido espiritualmente. Porque se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se requiere comunión con el Señor para que podamos dar fruto espiritual. Y eso evidencie que estamos creciendo espiritualmente. Así que si queremos crecer espiritualmente, pero de manera genuina y sobre todo bíblica, el primer paso es descubrir en qué etapa estamos. Y tengan por seguro, hermanos, que no se van a arrepentir de encontrar la etapa en la que nos encontramos. Así nos demos cuenta que somos infantes espirituales. Eso no es malo, porque vamos a entender hacia dónde debemos dirigirnos para comenzar a crecer y ser de bendición a los demás. Respondamos una pregunta primero. ¿Quiénes crecen espiritualmente? Porque eso es también algo que tiene mucho que ver con lo que les decía, que no es crecer. Juan nos dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Van a encontrar dos palabras, hijitos y niños. Son dos palabras completamente distintas porque en este versículo 12 Juan está hablando con cariño a los creyentes. Así como dijera a todos nosotros hijitos. No importa que seamos mayores, niños, adultos, no importa. Nos trata con ese amor. Y la otra palabra que son niños, en el versículo 13, está hablando de un estado de madurez espiritual. Así que los únicos que pueden crecer espiritualmente son los que han sido perdonados por el nombre de Cristo, es decir, los que son salvos. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, ser salvo. Y cuando uno es salvo, pues arranca su crecimiento espiritual. Yo creo que ustedes ya han descubierto cuáles son las 3 etapas del crecimiento espiritual. Niños, jóvenes y padres. Juan aborda esto de arriba hacia abajo. Primero habla de los padres, después habla de los jóvenes y termina hablando de los niños. Vamos a hacerlo por razones didácticas, digámoslo así, al revés. Vamos a hablar primero de los infantes espirituales. Así que todos hemos sido infantes espirituales, todos. Y en algún momento, cuando hemos comenzado a crecer, por cualquier circunstancia en nuestra vida, hemos decrecido y hemos vuelto a ser infantes espirituales. Eso quiere decir que hay 2 maneras de ser infantes espirituales o niños espirituales. Primero por el nuevo nacimiento, que ese es el momento más hermoso en la vida de cada persona, nacer de nuevo. Porque tu vida es ahora nueva y eterna, porque tienes la vida de Cristo en ti. Y la otra manera de llegar a ser es porque hemos decrecido espiritualmente. Vamos a hablar de los que decrecen, porque los que decrecen lo hacen porque han permitido que las circunstancias que nos están rodeando comiencen a alimentar nuestra carne, nuestro yo. Y nosotros hemos descuidado el alimento espiritual
en nuestra vida. Yo creo que ustedes están muy familiarizados con el símil de que si no alimentamos al cuerpo, el cuerpo no se mantiene, y que lo mismo es con el espíritu, si no alimentamos al espíritu, no. Lo sabemos, pero el hecho de que lo sepamos no quiere decir que lo hagamos. Porque todos sabemos que necesitamos alimentar al espíritu, pero tal vez no todos lo hacemos como debe ser. Entonces hemos dejado que nuestro entorno, que las circunstancias, que el mundo, que nuestro yo comience a alimentar más nuestra naturaleza carnal y nuestro espíritu comienza a decrecer. Entonces hemos vuelto a ser niños espirituales. Es como un globo. Cuando mi hijito era pequeñito, le encantaba jugar con los globos. Inflaba. Y como no sabía amarrar, lo mantenía así, pero no tenía la fuerza como para evitar que salga el aire. Entonces se desinflaba. Inflaba. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos inflar espiritualmente lo que el Señor nos ha dado. Los que han nacido de nuevo están dando sus primeros pasos. Es por eso que los recién nacidos son, y hablando de los recién convertidos, son vulnerables a caer en el error y en cualquier viento de doctrina. Ahí está la importancia de que los nuevos creyentes se integren a una iglesia, a una congregación sana, que se predique la palabra, que se enseñe con amor, que se impulse a los hermanos a tener una relación personal con el Señor, no a través de otros hermanos, directamente Él y el Señor, a crecer espiritualmente, a integrarse al servicio, a conocer más de la palabra. Es de vital importancia que un creyente nuevo se integre a una iglesia local sana. Y cuando alguien está luchando con la infancia espiritual, comienza a profundizar su conocimiento bíblico, comienza a madurar en la fe. ¿Y saben qué es lo primero que el Señor nos da? Discernimiento. ¿Cuán necesario es el discernimiento en nuestra vida para saber por dónde ir? Y el discernimiento no es nada más que oídos abiertos a lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Ese es el verdadero y correcto discernimiento. En cambio, el segundo grupo de infantes espirituales, es decir, los que han estado decreciendo, necesitan un trato especial por parte de la iglesia. No en un mal sentido, requieren de muchísimo amor. ¿Saben por qué? Porque algo que se aprende dentro de la iglesia es que los que han ido decreciendo espiritualmente es porque en algún momento de su caminar en el Señor se han extraviado, porque han sido lastimados. Y porque no han podido sanar correctamente las heridas que hay en su corazón. Y esto pone en un conflicto muy serio a los pastores. Porque de la misma manera que un pastor de ovejas de 4 patas, cuando tiene una ovejita que se le ha partido la patita, se le ha quebrado la pata, tiene que levantarla para curarla. Y cuando sucede eso, la ovejita comienza a pelear e incluso a morder a su pastor por el dolor que tiene. En su desesperación no sabe que está siendo ayudada, y esas mordeduras son las que más lastiman. Y lo mismo pasa con un pastor ya de ovejas de 2 patas, digámoslo así. Con mucho amor debe acudir a ayudar a las personas que han decrecido espiritualmente. Y pasa lo mismo con todos nosotros, porque no es solamente tarea y labor del pastor hacer esto. Todos nosotros tenemos el llamado de acudir a cuidar a nuestros hermanos. Todos nosotros. Así que hagámoslo con entusiasmo. Y otra característica es que la conciencia de los que han decrecido espiritualmente los está llamando de regreso al Señor. Les está pidiendo que vuelvan a lo que el Señor ha establecido para su vida. Y a veces quieren apaciguar la conciencia y lo hacen esquivando la palabra de Dios, pero la palabra que expone su condición. Es por eso que muchas veces los que han decrecido espiritualmente son muy selectivos con lo que escuchan, porque
seamos honestos, ¿a quién les gusta que le digan, dice la palabra del Señor, que esto en tu vida no está bien y necesitas volver al Señor y dejar que Él cambie tu vida? A nadie. Es mejor escuchar y decir, no, a mí me encanta este pastor en el internet, en la radio, en la tele, no sé, porque siempre me dice que soy un triunfador, que soy un ganador, que me va a ir bien. Qué lindo que habla este pastor. Me encanta. En cambio, otro pastor es que siempre habla de la Biblia, y de la Biblia, y de la Biblia, y explica, y al final siempre dice que hay algo que yo necesito cambiar y no me gusta. Una manera en la cual nos podemos dar cuenta si estamos creciendo espiritualmente o decreciendo es nuestra apertura a la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a ser redarguidos, exhortados, a ser reprendidos incluso por la palabra del Señor, es algo buenísimo, porque eso quiere decir que el Señor está obrando en nosotros y algo que Él quiere cambiar en nuestra vida para conformarnos un día más a la imagen de Cristo. Pero si escuchamos algo que no nos gusta y por eso dejamos de hacerlo y preferimos buscar algo más diluido, hermanos, necesitamos recapacitar. La palabra del Señor no es negociable. La palabra del Señor no debe ni puede ser diluida para agradar a las personas. El Señor manda a predicar la palabra porque el hombre no tiene el poder de transformar a las personas. Solamente el Espíritu Santo, y lo hace a través de las Escrituras. Hermanos míos, ningún ser humano va a poder cambiarlos. Solamente la palabra y la oración de todos aquellos que los aman. Una característica que me llama mucho la atención de los niños, para que comparemos un poco. ¿Qué pasa cuando dejamos a un grupo de muchos niños sin o con muy poca supervisión, con un solo juguete al medio? ¿Qué va a pasar? Inevitablemente va a haber peleas, va a haber llanto y van a haber gritos. Inevitablemente. Lo mismo pasa cuando hemos decrecido espiritualmente. Si en algún momento hemos decrecido espiritualmente, nos centramos en lo que yo quiero, en lo que yo digo, y si no se hace como yo quiero, está mal. Esto nos debe llamar la atención. Debe ser un alto para nosotros y entender que el Señor nos está hablando. Alonso leía un hermoso salmo al comenzar hoy día la reunión. Y esa es la oración que todos nosotros necesitamos en nuestra vida diaria, como alertas de entender si estamos creciendo espiritualmente o por algún motivo hemos comenzado a decrecer. Muy bien, una vez que nos hemos dado cuenta que somos niños espirituales, ¿cuál es el siguiente paso? Pues comenzar a crecer, a estrechar nuestra relación con el Señor, a lanzarnos a la piscina de la palabra, a entenderla, a amarla, a ponerla en práctica. Y eso nos lleva a crecer hasta ser jóvenes espirituales. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces pensamos que jóvenes o niños están muy relacionados a la edad, pero esto no es cierto. Hay muchas personas de 30, 40, 50, 60 años que llevan años de haber nacido de nuevo, pero continúan siendo infantes espirituales. Yo también he conocido a jóvenes entre 25 y 30 años que tenían una profundidad espiritual tal que uno puede discernir que ha caminado con el Señor y ha rendido su vida por completo. Así que no está ligada a la edad. Puede haber un joven niño espiritual o un adulto niño espiritual. Y el que está en la etapa de juventud espiritual es una etapa muy hermosa. Porque este verso quiere decir que podemos alcanzar tal desarrollo en el crecimiento espiritual donde hemos vencido al maligno y permanecemos en el terreno de la victoria. Ahora entendamos esto. No es que hemos vencido al maligno porque somos unos capos. No es así. Hemos vencido al maligno porque Cristo lo ha vencido y nos ha colocado a nosotros en el terreno de victoria. Y nosotros
por amor al Señor y a su palabra, nos mantenemos en ese terreno de victoria y no cedemos hacia atrás. Es hermoso este pasaje, porque nos muestra que los jóvenes pueden vencer al maligno. Es como el símil que utiliza el Señor con la oveja perdida. Cuando va tras ella, la tiene y comienza otra vez un nuevo caminar. Esta posición, hermanos, en la que somos colocados en el terreno de victoria, necesitamos mantenerla. Porque el que cree estar firme, mira que no caiga. Debemos mantener con todas nuestras fuerzas esta posición de victoria. Ahora, solo hay victoria cuando se conoce y se maneja bien la palabra de Dios. Solamente cuando la palabra de Dios está enraizada en nuestro corazón, es que podemos tener victoria. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que el Espíritu trae a memoria lo que hay en nuestro corazón de su palabra. Pero si la palabra de nuestro corazón está vacía, ¿qué va a traer a nuestra memoria? Por eso necesitamos llenar constantemente nuestro corazón, lo que nos impulsa a hacer las cosas y a llenarla con las Escrituras. Yo sé que constantemente están escuchando la palabra Escrituras o la palabra de Dios. Es que no hay más. No hay donde más. Alguien puede decir, ¿no tienes otra cosa que no sea la palabra? No, no lo tengo, pero es suficiente para transformarnos. Es lo único que nos va a transformar y es lo único que nos da vida. Así que otra manera de descubrir si estamos creciendo espiritualmente es si estamos buscando la gloria de Dios y no la nuestra. Porque un joven espiritual, alguien que ha vencido al maligno, va a buscar la gloria de Dios y no su gloria personal. Ahora hablemos de los padres espirituales. Esta hermosa etapa, porque esos creyentes están en un estado continuo de conocimiento del Señor. Eso dice el apóstol Juan. Y conocer y vivir a Cristo es la principal característica de los padres espirituales, que son maduros y experimentados en el camino del Señor. ¿Saben cuál es mi anhelo? Ver en todos y cada uno de ustedes padres espirituales. Padres espirituales que tengan una comunión con el Señor tal que a uno le encante estar al lado de ustedes y conocer y aprender más del Señor. Porque el Padre espiritual posee un descanso, una tranquilidad, una profundidad, fe inamovible, fruto de todo lo que ha hecho con el Señor, todo lo que ha visto de parte de Dios, todo lo que espera y anhela de su Señor. Los que son padres espirituales conocen de tal manera a Cristo que han comprendido el estilo de vida del Señor. Y si yo les pregunto cuál es el estilo de vida del Señor Jesús, podemos resumir en una sola palabra: servicio. Porque nuestro Señor se hizo siervo. Pablo decía, tómenos como siervos del Señor. Y esta palabra a mí me impacta, ¿saben por qué? Porque en el texto original el apóstol Pablo no está utilizando cualquiera que sea incluso la que se pone para esclavo. Está hablando de un esclavo en particular, una categoría de esclavo que solamente se la podía encontrar en las galeras romanas, en las que iban a remo. Han debido ver seguramente en varias películas que iban a remo, ¿no es así? Y había algunas que tenían como 2 filas. En la parte superior estaban los soldados o ciudadanos romanos que estaban pagando alguna deuda. Entonces podían remar el tiempo que su condena decía y terminaban y se iban. Después estaban los esclavos comprados para esta función, que estaban encadenados a la galera, pero tenían la libertad de moverse
y acudir a cambio de turnos. Pero hay un esclavo en particular que estaba en la parte más baja, que estaba encadenado de tal manera que dormía ahí, comía ahí y hacía todo lo que tenía que hacer en ese lugar. ¿Qué creen que pasaba cuando el barco comenzaba a hundirse? La primera y segunda categoría eran soltados y podían salir. Pero estos esclavos se hundían con el barco. Pablo asombrosamente dice esto: tómenos como siervos del Señor, pero estos siervos que han entregado su vida por completo y no son nada si no están con el Señor. Los padres espirituales han comprendido que el estilo de vida del Señor Jesucristo es el servicio, por tanto sirven con el amor del Señor. Un padre espiritual es un mentor. Un padre espiritual no tiene temor alguno a que se levante nuevo liderazgo. Un padre espiritual, cuando ve que está surgiendo el nuevo liderazgo, se alegra porque sabe que hay una generación que se va a levantar, que conoce al Señor y guiará a las próximas a los pies de Cristo. En cambio, un niño espiritual siempre es egoísta y tiende a cerrarse por más años que esté en el Señor. Hermanos míos, necesitamos padres espirituales en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. Porque algo que está sucediendo, y es muy triste, es que la iglesia del Señor hoy en día está sobrada de grandes. ¿A qué me refiero con esto? De gente que busca su propia satisfacción personal. La iglesia hoy necesita siervos, y los siervos están dentro de los padres espirituales, que tienen toda la habilidad de llevar y conducir a los jóvenes y a los niños a continuar creciendo. ¿Cuánta necesidad hay de esta parte del crecimiento espiritual en todos nosotros? Hermanos míos, ¿cómo llegamos de infantes espirituales a padres espirituales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué preguntamos al principio? ¿Estamos creciendo espiritualmente? Cada uno tiene la respuesta en su corazón. ¿En qué etapa estamos? Tal vez nos hemos dado cuenta que seguimos siendo niños espirituales. O tal vez estamos en la lucha y somos jóvenes espirituales. O tal vez el Señor está obrando de tal manera que somos padres espirituales y estamos pendientes del crecimiento espiritual de los demás. Cualquiera sea tu situación, ¿cómo llegamos de infantes espirituales a padres espirituales? Y si estamos en esta etapa, ¿cómo mantenemos esto? Saben, no hay atajo alguno. La respuesta es sencilla: a través de la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Cómo creces espiritualmente? Obedeciendo al Señor. Y tú puedes escoger obedecer a Dios para crecer espiritualmente u obedecer a la carne para decrecer. Tú puedes escoger poner mayor atención al entorno y a lo que pasa alrededor que a lo que está sucediendo en tu corazón, en ese espacio que el Señor ha reservado para tener una cita contigo personal. ¿Cuál es la clave para el continuo crecimiento espiritual? Porque hemos visto que o decrecemos o crecemos. Es un movimiento continuo. Aquí tampoco hay atajos. La palabra del Señor es la gasolina que nuestro corazón necesita. Es la gasolina que nuestra vida necesita para continuar creciendo espiritualmente. Hoy yo quiero desafiar a todos ustedes a que le digan al Señor: yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero obedecerte porque tú me mandas a hacerlo. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones porque he descuidado esta parte de mi vida. Y me doy cuenta que tal vez al ser un niño espiritual no solamente me he lastimado a mí, he lastimado a otras personas. Y necesito cambiar mi vida. Te necesito a ti para crecer. Ahí donde están, oremos.
Oremos en este sentido, porque el Señor quiere obrar en nuestra vida. Padre bueno, ¿cuánto anhelamos crecer a tal punto de que podamos ser padres espirituales? No solamente por ostentar esto, simplemente porque entendemos que es alguien que camina contigo de la mano. Tiene una relación, una dependencia tal contigo que ve las cosas a través de tus ojos. Señor, te necesitamos en nuestra vida. En verdad, apartados de ti, nada podemos hacer y nada somos. Yo te pido, Padre, que tú puedas tocar el corazón de todos los que están acá presentes. Que puedas darle las fuerzas de anhelar crecer, de anhelar madurar en la fe. Tu palabra es hermosa, Señor, y nos ha ido mostrando todo lo que necesitamos para fortalecer nuestra vida contigo. Muchos hemos entendido si estamos caminando en luz o en tinieblas. Muchos hemos comprendido dónde está nuestro crecimiento espiritual. Pero hoy, Señor, queremos dar pasos firmes contigo y para ti. Señor, te pedimos que nos perdones porque hemos descuidado nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que nos han impulsado a esto, pero no más, Señor. Primero estás tú en nuestra vida. Y si buscamos primero a ti, a tu reino, todo lo demás va a ser añadido en nuestra vida, familia y caminar. Señor, podemos tener temor de confiar en ti, pero tú nos puedes fortalecer, tú nos puedes guiar, tú puedes abrir nuestro entendimiento y permitir que todos juntos crezcamos espiritualmente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.